No se escucha, profesor. ¿Y ahora? ¿Sí? Perfecto. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, observen. Entonces, en este caso, ustedes pueden tener expresiones algebraicas donde, por ejemplo, ustedes van a tener este primer factor multiplicado por este segundo factor. ¿Ok? Y bueno, de eso se trata en este caso, ¿no? Bueno, vamos a seguir. Observen, en este caso decimos, cuando a nosotros nos piden descomponer en factores, ¿a qué nos referimos precisamente, verdad? Bueno, nos tenemos que hacer la siguiente pregunta. Nos tenemos que hacer qué factores, cuando se multiplican, nos darán a ese número o expresión. Por ejemplo, yo puedo decirle a ustedes 6, descompongan a 6 en factores. Ustedes me pueden decir, bueno, 6 es igual a 3 por 2. Es el producto de estos dos factores, etcétera, ¿no? Y así seguimos, por ejemplo, con expresiones más complejas. En este caso, nosotros queremos descomponer en factores esta expresión, ¿verdad? Y en esta expresión, ¿qué nosotros tenemos? Vamos a ver. Tenemos aquí factores comunes. Bueno, ahora vamos a la pizarra. Vamos a ver si en esta ocasión nos funciona la aplicación de la pizarra. Me dejan saber, se supone que sí, ahora estén viendo la pizarra. Bueno, en el primer ejemplo, nosotros tenemos, ¿verdad? Esto es descomponer en... No se ve la pizarra, profesor. ¿No se ve? Ah, claro. Sí, porque tengo que cambiarla. Ahora sí. Sí. Fíjense, tenemos descomponer en factores. ¿Ok? Entonces, en esta ocasión, deja ver cuál es el ejercicio. Perfecto. Tenemos, por ejemplo, 3x menos 6y. Observen que esta expresión se puede escribir de esta manera. Por ejemplo, acá 3x menos 3 por 2y. Y en este caso nosotros tenemos que el factor común de estas dos expresiones viene siendo el 3. ¿Ok? Por lo tanto, eso es lo que nosotros vamos a tener en la primera parte del resultado. Ahora bien, lo que sobró, la expresión que sobró, la vamos a escribir aquí, ¿ok? Dentro del paréntesis. Por ejemplo, observen, aquí tenemos x menos 2y, ¿ok? ¿Se fijan qué es lo que habíamos comentado? Que la factorización es lo opuesto a lo que nosotros solíamos hacer en la propiedad distributiva. En la propiedad distributiva, ¿qué nosotros hacíamos? Nosotros distribuíamos estos términos, ¿verdad? Y llegábamos ¿hacia dónde? De aquí llegábamos hacia una expresión expandida, ¿verdad? En esta clase, cuando nosotros hablamos de descomponer una expresión en factores, ¿qué es lo que vamos a hacer en todo este capítulo? Nosotros vamos a ir de la expresión expandida, del polinomio expandido, a la multiplicación de algunos factores, ¿verdad? De esta expresión. Y esa es la idea, ¿ok? Bueno, este es el resultado. ¿Dudas o preguntas con ese primer ejercicio? Este paso intermedio lo pueden omitir. No hay problema con eso. Bueno, vamos para el segundo ejemplo entonces. Fíjense de este caso. En el segundo ejemplo tenemos 9x más 2xy. Bueno, aquí, ¿cuál es el factor común? Vamos a ver. 2 y 9 tienen factores comunes distintos de 1.
En este caso no, ¿verdad? Pero en las variables sí tenemos que un factor común. Por lo tanto, en este caso vamos a escribir los factores comunes. Ese es nuestro primer resultado. Y en el segundo factor, ¿qué es lo que vamos a escribir? Prácticamente los factores que no son comunes, ¿verdad? Tenemos dos términos. En el primer término, el factor que no es común es 9. En el segundo término, el factor que no es común es 2y. Por lo tanto, 2y. ¿Cómo nosotros corroboramos que esta es la factorización completa de este polinomio? Bueno, ahí ustedes pueden utilizar que la distributiva. Observen que 9 por x es 9x. Observen que 2y por x es 2xy. Y listo, ¿ok? En este caso tenemos que este es el resultado. ¿Dudas o preguntas con este ejercicio, estudiantes? Muy bien. Bueno, ahora vamos a ir a, por ejemplo, otro caso. Este es un caso ya más complejo. Por ejemplo, nosotros podríamos tener 24xy más 12x cuadrado y luego más 36x al cubo. ¿Ok? Bueno, observen este caso. En este caso tenemos lo siguiente. Nosotros, ¿cuáles son los factores comunes de estos tres términos? ¿Quién me dice? Vamos a ver. X. Ok, tenemos una X, ¿verdad? De factor común. Excelente. Por lo tanto, de aquí podemos tener una X de aquí y una X de aquí. Muy bien. Bueno, yo lo voy a escribir aquí en la primera parte del resultado. ¿Ok? Y, ¿es el común? Y no es común, ¿verdad? ¿Qué más? 6. El 6, ¿verdad? Perfecto. El 6 es común. El 2 es un número en común en estos. Sí. Pero el 6 es un factor común que es más alto, ¿verdad? Que el 2. Ahora bien, ¿hay un factor que sea más grande que el 6 y que sea en común también? 12. El 12. Perfecto. En este caso, muy bien, sí, el 12. En este caso, observen, este factor de aquí decimos que es el máximo común divisor. O sea, es el factor común, o sea, es un factor que divide exactamente a estos tres términos, pero dentro de esos candidatos que nosotros mencionamos, que eran factores de estos tres términos, este 12x es el que tiene el valor máximo, ¿ok? Por eso le decimos máximo común divisor. Cuando ustedes estén factorizando el polinomio mediante esta técnica de utilizar el factor común, nosotros vamos a factorizar mediante el máximo común divisor, ¿ok? Y esa va a ser la idea. Pero vamos a ir viendo cómo nosotros vamos a elegir este máximo común divisor, ¿verdad? Fíjense, en este caso tenemos, vamos ahora a escribir lo que nos queda, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué nos queda? Del primer término nos quedó, si aquí teníamos que un 24, bueno, voy a reescribir esto para que ustedes vean a lo que yo me refiero, ¿verdad? Lo puedo escribir acá en la parte de arriba, está bien, vamos a hacerlo así. Mejor así. Habíamos hablado 12x, ¿verdad? Y aquí en esta segunda parte vamos a escribir los factores que se nos quedaron, ¿verdad? Por ejemplo, observen, 24 entre 12 es ¿qué? 2y. Es, por ejemplo, muy bien, ¿verdad? Aquí sería 2y, ¿ok? Fíjense que estos son los factores que se nos quedaron ¿en qué? En el primer término, ¿verdad? Ahora, en este caso, vamos a tener 12. Si tenemos un x cuadrado, podríamos tener algo así como un x, ¿verdad? Este factor también se nos quedó.
Ahora, de este último término, ¿qué tenemos? 12x por, en este caso sería 3 por x cuadrado. Este sería el factor que se nos está quedando, ¿verdad? Por lo tanto, aquí en este segundo factor vamos a escribir estos factores que se quedaron, ¿verdad? Que no son los comunes. Por lo tanto, sería algo así, más 3x cuadrado. ¿Ok? Este es el máximo común divisor. O sea, este es el factor en común entre estos tres términos. Y este segundo factor se compone de esos factores, ¿verdad? O sí, esos factores o expresiones que no eran factores comunes en los tres, ¿verdad? En los tres términos. Muy bien. Bueno, ¿dudas o preguntas en este ejercicio? Bueno, vamos a practicar. Vamos a seguir practicando. Ahora, observen las directrices de cómo nosotros obtenemos el máximo común divisor. Yo las voy a colocar en pantalla para que ustedes las copien. Les pueden tirar, les pueden tomar una captura también, ¿verdad? Ahí están en pantalla. Entonces, a lo que yo borro la pizarra, ustedes, por ejemplo, van a lo que yo borro la pizarra, ustedes copian las directrices, ¿verdad? De cómo encontrar ese máximo común divisor. Bueno, en este caso es cómo descomponer en factores un polinomio con factores comunes, ¿verdad? Este es el procedimiento que nosotros estamos haciendo y que hicimos en estos primeros 3 ejercicios. Voy a escribir los próximos.
No se escucha. Ahora sí. Bueno, vamos a comenzar a explicar nuevamente estas directrices, ¿verdad? Bueno, tenemos descomponer en factores un polinomio con factores comunes. La primera directriz dice, identifica el máximo común divisor numérico. Para eso tenemos que preguntarnos cuál es el entero mayor que se puede dividir por los coeficientes de todos los términos. Ahora, en la segunda, queremos identificar cuál es el máximo común divisor de las variables. Para eso nos preguntamos, ¿qué variables son comunes a todos los términos? Luego, tenemos que también preguntarnos, por ejemplo, para cada una de las variables que sea común a todos los términos, decimos, ¿cuál es el mayor exponente de las variables que es común a todos los términos? El resultado de 1 y de 2 pasa a ser la primera parte de la respuesta, o sea, el primer factor, que es el factor común. En este caso, el máximo común divisor, considerando el numérico y el de las variables. La segunda parte es la siguiente. Tenemos, después de despejar los factores comunes, lo que queda, o sea, los factores que quedan, se colocan en el paréntesis como segundo factor. ¿Ok? Pero vamos a hacer más ejercicios de este tipo. Ahora vamos a la pizarra. Por ejemplo, vamos a ver. Bueno, muy bien. Se supone que ahí me estén viendo. Excelente. Fíjense. ¿Perdón? Sí, se ve. Se ve, ¿verdad? Se Muy bien. ve. Gracias. Fíjense, ¿cuál es el máximo común divisor numérico de esta expresión? En este caso, entre 2 y 18, ¿cuál es el máximo común divisor numérico? Por ejemplo, el 2 es un factor común entre 4. 12 y 18, pero hay un factor común que sea mayor. Por ejemplo, aquí tenemos el 6. El 6 es el máximo común divisor numérico. Ahora, en las variables no tenemos variables comunes, por lo tanto, ¿qué nosotros tenemos? Del primero, 6, ¿por qué factor me da a 12x cuadrado? En este caso, 6 por 2x cuadrado me da 12x cuadrado. Ahora, en el segundo factor, 6 por qué factor me da a 18y cuadrado. En este caso, 3y cuadrado. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿qué más? Ya prácticamente hasta ahí lo podríamos dejar, ¿verdad? Muy bien, ya está factorizado. Ahora, en este caso, ¿qué tenemos? Bueno, observen que en términos de los factores numéricos, prácticamente viene siendo 1, ¿ok? Ahora, en términos de las variables, aquí tenemos x, aquí no tenemos x, por lo tanto, x no es un factor común, pero observen que, por ejemplo, tenemos y en el primero, y, ¿verdad? Ahora bien, ya sabemos que y es un factor común. Ahora, ¿cuál es el exponente que debemos de escribir? Por ejemplo, y a la 1 se encuentra en los tres términos. En este caso, sí, tenemos y a la 1 se encuentra en los tres términos. Muy bien. Ahora, podríamos ir a un exponente más. Por ejemplo, a y a la 2. ¿Y a la 2 se encuentra en este factor? Sí, esto es y a la 2. También aquí. Y y a la 3 contiene y a la 2. ¿Por qué? Ustedes saben que y a la 3 es igual a y a la 2 por y a la 1, ¿verdad? Por lo tanto, ese es el exponente mayor que nosotros podríamos alcanzar. Ya y a la 3 no se encuentra en estos dos. Por lo tanto, aquí
decimos que el máximo común divisor de las variables viene siendo y a la 2 y escribimos lo que sobró en este segundo factor. ¿Qué sobró? En el primero, x cuadrado. ¿Qué sobró? En el segundo, 3x. En el tercero, ¿qué sobró? Solamente una y, porque tenemos x a y a la 2, ¿verdad? Por lo tanto, y. Ya esto está descompuesto en factores, ¿ok? ¿Dudas o preguntas hasta aquí, estudiantes? ¿Cómo van? Bueno, vamos entonces a otro ejercicio. Fíjense del siguiente ejercicio. Por ejemplo, acá tenemos C. En el C vamos a tener 8x al cubo y más 16x cuadrado y cuadrado menos 24x al cubo y cubo. ¿Ok? Ahora bien, de los valores numéricos, ¿cuál es el máximo común divisor? ¿Quién me dice? ¿Cuál es el máximo común divisor? 8. En este caso, ¿verdad? Nosotros tenemos que 2 es un factor común, pero hay otro número que es más grande que 2, que es un factor común, que es el 4, ¿verdad? Y también está el 8. En este caso vamos a elegir ese factor común que tenga el mayor valor, ¿verdad? En este caso, muy bien, me comentaron que es 8. Ese es el máximo común divisor numérico. Ahora, de las variables, por ejemplo, ¿tenemos x en cada término? Y sí, tenemos x en cada término, por lo tanto, tenemos que considerar x. Muy bien. Ahora bien, esta x, ¿qué exponente debe tener? Nos preguntamos, aquí tenemos x a la 1, y sí, y también tenemos x a la 1 como factor. Ahora tenemos x a la 2 aquí, y sí, ¿por qué? Porque x a la 3 es igual a x a la 2 por x a la 1. Por lo tanto, x a la 2 está aquí, x a la 2 está aquí, x a la 2 también está en ese factor, ¿verdad? Ahora bien, tenemos x a la 3, en este sí, pero en este, fíjense, ya x a la 3 se excede, ¿verdad? Por lo tanto, el exponente mayor posible es, en este caso, 2. Ahora, pasamos a la otra variable. Y se encuentra en los tres términos. En este caso, y sí se encuentra en los tres términos. Observen que una es y a la 1, y a la 2, y a la 3. Por lo tanto, ¿qué podemos concluir? Que el exponente máximo de este caso es ¿cuál? Y a la 1. En ambos, en los tres tenemos y a la 1. Este tiene y a la 2, pero este no puede tener como factor y a la 2. Por lo tanto, el exponente máximo aquí es y a la 1. Y ahora vamos a escribir lo que nos sobró. Por ejemplo, aquí si tenemos 8, vamos a escribir aquí un 1, ¿verdad? Si tenemos x cuadrado, ya que tenemos x a la 3, ¿qué nos falta de multiplicar a la x cuadrado para obtener x a la 3? Una x. Si tenemos y a la 1 y aquí en y a la 1, listo. Y así se quedó ese ejercicio. Podemos omitir este 1, por lo tanto, simplemente multiplicamos x. ¿Ok? En este caso, ¿qué tenemos? Por ejemplo, ¿qué número multiplicado por 8 nos da 16? En este caso, 2. ¿Qué expresión multiplicada por x a la 2 me da a x a la 2? En este caso, 1. ¿Qué expresión multiplicado por y a la 1 me da a y a la 2? Necesito una y más, ¿verdad? Un y a la 1 más. Entonces, observen, en este caso, ¿qué número yo multiplico por 8 para obtener negativo 24? En este caso, negativo 3. ¿Qué número multiplico por x cuadrado para obtener x a la 3? Solamente x. ¿Y qué expresión yo multiplico por y a la 1 para obtener y al cubo? Me faltan y cuadrado, ¿verdad? Muy bien. ¿Dudas o preguntas con este ejercicio? Ya este ejercicio ya quedó factorizado, ¿verdad? Está descompuesto en factores. Bueno, si tienen dudas o preguntas, las pueden hacer ahora.
¿Cómo les va, estudiantes? ¿Bien? Bueno, vamos para el próximo ejercicio. Ahora tenemos el siguiente. Hagan ustedes este ejercicio. Hagan este ejercicio ustedes. Bueno, en este caso, ¿cuál es el máximo común divisor numérico? Nosotros tenemos que es 9. Por lo tanto, escribimos 9. Ahora, de las variables, observen que tanto A como B se encuentran en el máximo común divisor, ¿verdad? O en este factor común. Ahora bien, ¿cuál es el exponente de A? Si este es un 2 y este es un 3, vamos a elegir, por ejemplo, el exponente máximo en común. Por ejemplo, aquí tenemos x a la 2 y aquí también tenemos x a la 2. En este factor no podemos tener x a la 3. Por lo tanto, el exponente máximo posible es 2. Ahora, por ejemplo, fíjense, este es sencillo. Tienen b cuadrado y b cuadrado. Por lo tanto, ese es el mismo factor común, ¿verdad? B cuadrado. Ahora, ¿qué es lo que nos sobró? Por ejemplo, ya tenemos 9, ya tenemos b cuadrado. Nos hace falta, ¿qué? Una a, ¿verdad? En el primer caso, una a. En el segundo caso, ¿qué tenemos? 9 con 9, a cuadrado con a cuadrado, b cuadrado con b cuadrado. Por lo tanto, ahí multiplicamos 1. Fíjense que 1 por todo esto es este término. Fíjense que a por todo esto es el primer término, ¿verdad? Siempre recuerden que ustedes pueden corroborar, por ejemplo, este por este y este por este, ¿verdad? De esa manera. Muy bien. Bueno, ¿dudas o preguntas hasta aquí, estudiantes? Profesor, Perfecto. Bueno, en este ejercicio, esta es la primera vez que nosotros vamos a ver un factor común que sea una expresión algebraica. Por ejemplo, observen, aquí tenemos dos términos. Está todo este término y está todo este término, ¿verdad? Pero observen que esta expresión algebraica es en común con esta, ¿verdad? Por lo tanto, en este caso, ese viene siendo nuestro factor común. ¿Qué es lo que nos está sobrando? Bueno, del primer término nos sobra este factor, del segundo término este factor. Por lo tanto, aquí tenemos que esto es 3x más 2. ¿Ok? ¿Vieron eso? Muy bien. Bueno, vamos entonces para el otro ejercicio. Observen, en este caso, volvemos a tener esta expresión en común en ambos términos, ¿verdad? O sea, en este caso, el factor común es una expresión algebraica, ¿ok? Y lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que siempre y cuando nosotros tenemos un negativo seguido de un paréntesis,
esto es equivalente a tener que aquí un negativo 1, ¿verdad? Eso es lo que ustedes saben. Ahora bien, si nos dejamos llevar por eso, entonces la primera parte de la respuesta es este factor común. Y en la segunda parte vamos a escribir lo que nos sobró. ¿Qué es lo que nos sobró? Del primer término, un 7x cuadrado. Y del segundo término nos está sobrando este negativo 1 que hay ahí, ¿verdad? Implícitamente. Por lo tanto, tenemos 7x cuadrado menos 1. Y ya aquí, esta es la factorización de esa expresión. ¿Ok? Bueno, entendimos de qué se trata esto de descomponer en factores mediante esta técnica del factor común. ¿Bien con eso? Entonces, ahora vamos a pasar a la presentación nuevamente. Observen, esta es la segunda técnica de factorización, ¿ok? En este caso vamos a descomponer un polinomio en factores por medio de la agrupación de términos. ¿Verdad? Esta técnica de la descomposición de factores por medio de la agrupación de términos se utiliza cuando la expresión algebraica contiene 4 términos. En este caso, por ejemplo, ¿verdad? Bueno, vamos a dejarlo hasta ahí y yo les voy a mostrar con un ejemplo en la pizarra. Perfecto, están viendo la pizarra, ¿verdad? Sí. Perfecto. Bueno, ahora estamos en la segunda sección que vamos a continuar descomponiendo en factores, pero mediante la agrupación de términos. Vamos ahora en la 5.2 y nosotros queremos descomponer en factores por agrupación de términos, ¿ok? Estas van a ser las instrucciones. Queremos descomponer en factores, ¿verdad? En el primer ejercicio, observen lo que nosotros tenemos. Por ejemplo, yo les puedo dar a ustedes un x cuadrado, ¿ok? De hecho, vamos a hacerlo de esta manera. Observen. Vamos a hacerlo de esta manera. Tenemos acá x menos 3 y luego más 2x menos 3. Bueno, fíjense de esto. Aquí tenemos en esta expresión, si la queremos descomponer en factores, ¿qué nosotros vamos a hacer? Extraer con el factor común este factor en común, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso, x menos 3, esa es la primera parte. ¿Qué nos sobró entonces? Nos sobró x, está todo factorizado, ¿verdad? Ahora bien, les comentaba que para nosotros factorizar una expresión polinomial que tenga 4 términos, vamos a utilizar factores por agrupación de términos, ¿ok? Y la idea es que, por ejemplo, yo les puedo dar un ejercicio como el siguiente. Por ejemplo, fíjense, x cuadrado menos 3x más 2x menos 6, ¿ok? Este es el ejercicio que yo les voy a estar dando, ¿ok?
Entonces, observen, de este ejercicio, lo que vamos a hacer es nosotros agrupar estos dos términos, o sea, el primer par de términos y el segundo par de términos. Fíjense que si yo factorizo el primer par de términos, yo obtengo ¿qué? Obtengo este término completo, ¿ok? Si yo factorizo el segundo par de términos, yo obtengo esta expresión. Y ya de aquí en adelante vamos a utilizar factorización común, ¿ok? O sea que prácticamente el método de agrupación de términos, ¿verdad? Para descomponer factores en una expresión algebraica, utiliza el método de factor común. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, tenemos que hacer un paso adicional, ¿verdad? O sea, de aquí vamos a ir a este paso. A partir de aquí es factorización común. ¿Les parece? ¿Vieron eso? Bueno, vamos a un ejercicio ahora que tenga 4 términos. Por ejemplo, vamos a considerar el siguiente. Fíjense de este caso. Por ejemplo, acá tenemos 2x cuadrado más 3x más 6x más 9. ¿Ok? Bueno, fíjense, en este caso, ¿qué nosotros podríamos estar haciendo? Nosotros, por ejemplo, podemos, por ejemplo, agrupar el primer par y el segundo par de términos, ¿verdad? Colocando un paréntesis. Ahora, vamos a factorizar cada una de esa agrupación. Por ejemplo, en este caso, el factor numérico, ¿tenemos algún factor común? En este caso no, pero sí de las x, sería x a la 1, por lo tanto, x a la 1. Y luego, ¿qué nos sobra? Del primer término nos sobran 2x. Fíjense que 2 por x es igual a 2x cuadrado, ¿ok? Ahora, del segundo término, ¿qué tenemos? Ya tenemos x, nos falta un 3, ¿verdad? Muy bien. De la segunda agrupación, ¿cuál es el factor común numérico? De 6 y 9 tenemos que es 3. Por lo tanto, aquí, ¿qué nos queda? 3 por 2 es 6, ¿verdad? Y nos falta una x. Ahora, 3, ¿por qué número? Es 9. En este caso, 3. Observen cómo ya en este punto de estos dos términos es bastante, ¿verdad? Obvio que este factor es el factor común, ¿verdad? Por lo tanto, observen, en este caso tenemos 2x más 3 y aquí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a colocar lo que nos sobró. Bueno, ¿qué nos sobró? X más 3. ¿Ok? Y ya hemos terminado con el ejercicio. ¿Ok? Ahora bien, puede ser que Heriberto, ¿verdad? Haya seleccionado, por ejemplo, este término con este para hacer la agrupación y este término con este. ¿Ok? Se supone que el resultado sea equivalente. No igual, no la misma expresión, o sea, idéntica, tal y como está aquí, pero sea equivalente. ¿A qué me refiero? A que si, por ejemplo, Heriberto y tanto, ¿verdad? Y tanto mi resultado, ¿verdad? Que yo hice, nosotros multiplicamos nuevamente, se supone que nos tiene que dar ¿a qué? A la expresión original, ¿ok? Puede ser que en el caso de Heriberto, este factor está en primer lugar, este factor está en segundo lugar. Puede ser que él tenga un 3 más x en vez de un x más 3. Puede ser que esto esté invertido, ¿ok? Pero ustedes saben que tanto el orden en la suma o el orden en la cual nosotros sumamos expresiones y multiplicamos expresiones es irrelevante. Por lo tanto, esas dos expresiones deben de ser equivalentes, ¿verdad? Si ustedes quieren corroborar que la descomposición de factores es la correcta, ¿qué vamos a hacer? Vamos a distribuir, que fue lo que hicimos en el capítulo anterior, ¿verdad que sí? Nosotros aprendimos a multiplicar un binomio por un binomio. Así ponemos en práctica
todo ese asunto, ¿verdad? De lo que aprendimos. Bueno, vamos para el próximo ejercicio para seguir aprendiendo y ver bastantes casos distintos, ¿verdad? Por ejemplo, observen el siguiente ejercicio. Bueno, observen esto. En este caso tenemos estos cuatro términos, ¿verdad? Los podríamos organizar de la siguiente manera. Por ejemplo, puede ser que Alex los organice de esta manera, ¿verdad? Vamos a suponer que Alex eligió esta organización, ¿verdad? Muy bien. Bueno, si elegimos este orden, entonces vamos ahora a factorizar este binomio, ¿verdad? Tenemos 2 sería el factor común, ¿verdad? Tenemos aquí x más 2 por un número que de igual a 8 es 4. Tenemos y. Y ahora, en este caso, fíjense que tenemos a con a. Ese sería el factor común de estos dos términos. Por lo tanto, nos quedaría a. ¿Y qué nos sobra? Nos sobra x, nos sobra 2 y nos sobra y. Por lo tanto, x más 2y. ¿Ok? Luego, observen, denme un segundo, creo que este ejercicio yo lo copié mal. Vamos a ver si es cierto eso. No Se da. supone, sí, yo lo copié mal, me van a disculpar. Será el 8 o 4, ¿verdad? El 2 es un 4, sí. El 2 es un 4. Vamos a borrarlo aquí. Porque lo copié mal. Pero creo que también tenía un error. Alguien lo hizo la referencia. También me parece que tenía un error. Esto es un 4, jóvenes. En este caso, observen. Entonces tendríamos 4, ¿ok? Sería entonces x más 2y. ¿Ok? En este caso tenemos 4x más 8y. Esto es lo que estamos agrupando, ¿verdad? El factor común es 4. Tendríamos entonces algo así. Ahora sí podemos ver claramente que estos dos términos tienen un factor común, ¿verdad? Disculpen ese error. Esa es la primera parte del resultado. Ahora vamos a sumarle, vamos a multiplicar la segunda parte del resultado, que es lo que nos sobró. ¿Qué nos sobró? Pues, por ejemplo, en el primer término, un 4. En el segundo término, ¿qué? Una A. ¿Ok? Vamos a suponer que esto fue la elección de Alex. ¿Ok? Y ahora vamos a hacerlo de otra manera. ¿Ok? Vamos a suponer que ahora la elección fue distinta. Vamos a suponer que Angélica lo hizo de esta manera. Angélica dice, no, yo voy a seleccionar, por ejemplo, este con este y este con este. ¿Ok? Angélica dice, no, a mí yo prefiero seleccionarlo, hacer la agrupación de términos de esta manera. ¿Ok? Ahora, observen lo siguiente. Por ejemplo, en este caso tenemos el factor común es x. Nos sobra esto y esto, sería entonces 4 más a. Ahora, el factor común aquí es 2, ¿verdad? Tanto de 8 y de 2, ¿verdad? Por lo tanto, y también tenemos ¿qué? Tenemos y, ¿ok? Sería entonces acá y. Aquí vamos a escribir un 4, o sea, 4 por 2y es 8y. ¿Y qué más tenemos? Por ejemplo, nos faltaría, de este factor, nos faltaría multiplicarlo por a para obtener 2ay, ¿verdad?
Pero observen que en el ejercicio que está haciendo Angélica tenemos este factor en común, por lo tanto sabemos que esa es la primera parte y la segunda parte, esto es una A, no es un 9, la segunda parte es que tenemos que colocar esos términos sobrantes, ¿verdad? Pero observen que el orden es distinto, como les había comentado, pero si ustedes hacen la multiplicación, ¿verdad? Les va a dar ¿a qué? A lo mismo, ¿ok? Es equivalente. Esto es lo que yo les había comentado, ¿verdad? ¿Entendimos ese aspecto de este asunto? ¿Bien? Bueno, excelente. Vamos entonces a seguir con el próximo ejercicio. Por ejemplo, ahora tienen este ejercicio. Fíjense del siguiente. Perfecto. Entonces, vamos a hacer este ejercicio. Tenemos, este es el D. Entonces, bx más 4y más 4b más xy. ¿Ok? Pero observen, en este caso, lo que nosotros podríamos hacer es organizar el ejercicio. Por ejemplo, fíjense que este término se puede combinar o asociar con qué otro término que tenga un factor común. Por ejemplo, ya sea con este o con este. Vamos a hacerlo con este. ¿Ok? Y este término lo podemos combinar o asociar con este otro término, ¿verdad? Vamos a hacer esa asociación. Por lo tanto, lo que estamos hablando es que nosotros también podemos reorganizar el ejercicio tal y como Angélica lo hizo en esa ocasión, ¿verdad? Por ejemplo, acá tenemos algo así. ¿Y qué estoy haciendo? Este con este, muy bien. Ahora este con este. Bueno, entonces, ahora el factor común aquí viene siendo simplemente X. Tengo ahora una B y una Y. El factor común aquí viene siendo 4. ¿Qué nos sobra? Nos sobra Y y nos sobra B. Por lo tanto, 4 por Y más B. Observen que estos dos factores, aunque de momento no parecen que sean iguales, sí son iguales porque recuerden que el orden en el cual nosotros sumamos expresiones algebraicas es irrelevante. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es que esto es un factor común, ¿ok? Entonces tendríamos B más I. ¿Y qué nos sobra? Bueno, nos sobra una X y nos sobra un 4. Por lo tanto, X más 4. Y ese sería el resultado. ¿Ok? Bueno, miren a ver si están de acuerdo con los pasos. Por favor, me indican si tienen dudas o preguntas. Muy bien. Bueno, observen el siguiente ejercicio. Por ejemplo, en este caso, ¿qué podríamos combinar? Podríamos estar combinando este con este y este con este, ¿verdad? Por ejemplo, podríamos tener 2x cuadrado menos 10 y lo podríamos combinar con 5x menos 4, ¿verdad? ¿Qué sucede aquí? El factor común es 2. Tendríamos 2x cuadrado menos 5. Corroboren. El factor común aquí es x, por lo tanto tendríamos x y luego 5 menos 4, ¿verdad? Bueno, ¿qué sucedió en este ejercicio, estudiantes? Vamos a ver. En este caso,
¿qué sucedió? No encontramos, ¿verdad? Ese factor común, ¿verdad? Bueno, vamos a ver si ese es el caso o fue que copié el ejercicio mal, ¿verdad? Bueno, en este caso, por ejemplo, el ejercicio lo copié bien y ¿qué sucedió? Vamos a ver, tenemos tal cosa, muy bien, es así de esa manera, y luego tenemos tal cosa, muy bien. Claro, bueno, en este caso observen que para esa elección nosotros no podemos ¿qué? Factorizar, ¿ok? Por lo tanto, lo que podríamos hacer es intentar otra elección, ¿ok? En este caso, nosotros podríamos combinar, ¿qué otra elección? Bueno, en este primer intento, nosotros combinamos este con este, ¿verdad? Y estos dos. Ahora vamos a elegir otra elección. Vamos a ver. Nosotros podríamos combinar quizás este con este y este con este, ¿verdad? Vamos a hacerlo así, de esa manera, a ver si esa es una mejor elección. Por ejemplo, en este caso, vamos a ver. O sea, aprendimos que no toda elección nos lleva al resultado que queremos, ¿verdad? Fíjense, aquí combinamos estos dos primero y luego combinamos estos. Por ejemplo, acá tenemos negativo 4x menos 10. Observen, en este caso, ¿qué tenemos? El factor común es x y es x a la 1, ¿verdad? Por lo tanto, tenemos x a la 1. ¿Qué nos sobra? Nos sobra un 2, una x, ¿ok? 2x más nos sobra un 5, ¿ok? Ahora, aquí, fíjense que ambos términos son negativos, por lo tanto vamos a extraer un negativo. ¿Cuál es el factor común? En este caso es un 2, por lo tanto 2, y acá, ¿qué vamos a tener? 2x más 5, ¿ok? Fíjense, negativo 2 por 2x es negativo 4x, negativo 2 por 5 es negativo 10, por lo tanto, estamos bien. Ahora, fíjense que es obvio, ¿verdad? Que el factor común de estos dos términos es 2x más 5. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer? Esa es la primera parte del resultado. La segunda parte del resultado es x menos 2. Por lo tanto, x menos 2. Observen, ese viene siendo ¿qué? El resultado. ¿Ok? ¿Dudas o preguntas con este ejercicio? ¿Cómo les va, estudiantes? ¿Dudas o preguntas? Ok. Bueno, ahora quiero que ustedes hagan el siguiente ejercicio. Bueno, hagan esto ustedes. Hagan eso ustedes. Ok. Muy bien. Y vamos a hacer uno último también. Recuerden que estamos factorizando una expresión algebraica de 4 términos mediante la técnica de agrupación de términos, ¿ok? Eso es lo que estamos utilizando, agrupando términos. En el próximo, nosotros tenemos lo siguiente. Muy bien. Bueno, realicen esos dos ejercicios. Les voy a dar un tiempo razonable para que los hagan.
Bueno, el primero, ¿qué selección ustedes me sugieren hacer? Vamos a ver, para la agrupación. Quizás los primeros dos. Bueno, en este caso, el factor común viene siendo A y A. ¿Ok? Por lo tanto, vamos a tener, por ejemplo, aquí vamos a tener A. ¿Y qué nos sobra? Nos sobra, por ejemplo, 2x y de acá nos sobra un negativo 1, ¿verdad? Por lo tanto, 2x menos 1. Observen, 2x por A, 2ax. Negativo 1 por A, negativo A. Muy bien. Ahora, en este caso, ¿cuál es el factor común? Viene siendo B, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué nos sobró? Un negativo 2, una x. Luego, aquí nos sobra un 1, ¿verdad? Más 1. Bueno, observen que estos dos factores no son factores comunes. ¿Por qué? Observen el signo algebraico. Por ejemplo, en este caso, el signo se encuentra en el 1, ¿verdad? Fíjense que aquí el signo se encuentra ¿dónde? En el 2x, ¿ok? Por lo tanto, estos dos factores no son factores comunes. ¿Cómo nosotros hacemos para hacer que estos dos factores sean factores comunes? Por ejemplo, lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a factorizar un negativo 1. Eso se hace de esta manera. Por ejemplo, esta B ahora, vamos a suponer que sea negativa. Si esta B es negativa, vamos ahora a corregir estos signos. Fíjense, negativo B por negativo 2x es positivo 2bx, ¿verdad? Por lo tanto, ahora esta tiene que cambiar ¿a qué? A positiva, ¿verdad que sí? O sea, yo lo que hago es que coloco un negativo aquí en la B y eso hace que estos dos signos cambien a su signo opuesto. Observen ahora, 2x por negativo B es negativo 2bx. Negativo 1 por negativo B es positivo B. ¿Ok? Y ahora observen cómo ambos son ¿qué? Son factores comunes. Por lo tanto, tenemos 2x menos 1, nos sobra una A, nos sobra un negativo B, eso lo escribimos en la segunda parte de la respuesta. Y hasta ahí llegamos, ¿ok? Muy bien. Bueno, vamos a ver qué sucede en el segundo ejercicio. Por ejemplo, en este caso nosotros podríamos agrupar este primer par de términos y luego este segundo par de términos, ¿verdad? Por ejemplo, fíjense, aquí, ¿qué tenemos? Del 8 y el 21 no tenemos factores comunes, ¿verdad? Pero, ¿qué sucede? Tampoco tenemos factores comunes de A, B o D y C, ¿verdad? Por lo tanto, tal y como está este ejercicio así, ¿verdad? No nos conviene factorizarlo. Quizá lo que nos conviene hacer es reorganizar el ejercicio. Por ejemplo, yo puedo decir que en este caso me conviene tener 8AD con posiblemente negativo 6BD. ¿Ok? Vamos a factorizar esos. Y también me conviene quizás tener positivo 21BC menos 28AC. Observen que en este caso tenemos un factor común de 2. También de D. Por lo tanto, tendríamos 2 por 4 es igual a 8. Tenemos una D, nos falta la A. ¿Ok? Ahora, 2 por 3, en este caso negativo 3, es negativo 6. Tenemos una D, nos falta la B. ¿Ok? En el segundo, si tenemos 21 y 28, su máximo común divisor es 7. En las variables, B y A no son factores comunes, pero C sí es un factor común. Por lo tanto, escribo C aquí. ¿Qué nos sobra? 3 por 7 es 21. Me sobra aquí una B. Ahora, menos 4 por 7 es 28. Tengo C, me sobra una A.
¿ok? Observen que aquí los signos también están invertidos. ¿Qué es lo que nosotros habíamos comentado que vamos a hacer? Por ejemplo, cambiamos este signo de aquí, ¿ok? Cambiamos este signo y observen que ahora, si yo coloco un negativo aquí, eso hace que estos dos signos de adentro cambien, ¿verdad? Si este es positivo, lo cambio a negativo. Si este es negativo, yo lo voy a cambiar a positivo, ¿ok? Observen que si ustedes multiplican, me da a lo mismo, ¿ok? No hay problema con eso. Pero ahora, este factor es un factor en común con este otro. Por lo tanto, esa es la primera parte del ejercicio. Por ejemplo, en este caso tenemos 4A menos 3B y todo multiplicado por 2D menos 7C. Por ejemplo, 2D menos 7C. Y este viene siendo, ¿qué? El resultado. ¿Ok? Muy bien. Bueno, ya con esto hemos culminado con esta sección. ¿Dudas o preguntas hasta aquí, estudiantes? ¿Alguna duda o pregunta? No. Ok, muy bien. Bueno, vamos entonces, en estos minutos que nos quedan unos cuantos minutos todavía, vamos a discutir un tema sumamente importante, ¿ok? Que es, vamos a continuar a descomponer en factores, pero en esta ocasión van a ser trinomios, ¿ok? ¿Cuáles son las expresiones? Van a ser trinomios, o sea, descomponer en factores los trinomios de la forma, por ejemplo, de esta forma. X, vamos a utilizar otro marcador. Vamos a ver si este no funciona mejor. X al cuadrado más BC más B por X más C. Bueno, es este trinomio, ¿ok? Muy importante es que, por ejemplo, en esta posición tenemos un 1, ¿ok? Eso es sumamente importante, ¿ok? Bueno, ahora bien, ¿cómo nosotros vamos a estar factorizando los trinomios de esa forma? Observen las dos condiciones que se tienen que cumplir. Por ejemplo, nosotros tenemos x cuadrado más bx más c va a ser igual, por ejemplo, a x más m por x más n, ¿ok? Pero eso es lo que nosotros vamos a estar haciendo, ¿ok? O sea, la forma de factorizar este trinomio cuadrático es mediante el producto de dos binomios, ¿ok? Ahora bien, nosotros si distribuimos estos dos binomios de esta manera y de esta manera, ¿qué es lo que nosotros vamos a observar? Fíjense de este caso. Tenemos x por x es igual a x cuadrado, ¿ok? Ahora, x por n es igual a, por ejemplo, n por x. Ahora, m por x es igual a m por x. Por último, m por n es igual a m por n. ¿Ok? Bueno, aquí hay dos términos que los podemos combinar, que son esos dos términos. Y en este caso tenemos, por ejemplo, observen esto. Tenemos ahora x cuadrado más m más n, todo esto por x, y por último, m por n, ¿ok? Bueno, aquí lo que nosotros vamos a hacer ahora es una comparación. Observen lo siguiente. Si nosotros comparamos este resultado de la multiplicación de estos dos binomios con este otro resultado, lo que nosotros tenemos que concluir es lo siguiente. Por ejemplo, en este caso, para que este trinomio cuadrático sea igual a este trinomio cuadrático, ¿qué es lo que se debe de cumplir? ¿Qué condiciones se deben de cumplir, satisfacer?
Fíjense, aquí tenemos que 1 corresponde a este 1. Por lo tanto, ahí vamos muy bien. ¿Ok? Ahora, fíjense que esta constante de b tiene que coincidir con la suma de m más n. ¿Ok? O sea que aquí hay una primera condición. ¿Ok? Por ejemplo, aquí voy a escribir condiciones. En este caso, la primera condición viene siendo la siguiente. Por ejemplo, que m más n sea igual a b. ¿Ok? O sea, encontrar que dos números sumados me den al coeficiente del término lineal. ¿Ok? Ahora, por último, observen que c sea igual a ¿qué? A m por n. O sea, esto tiene que ser igual a esto y esto tiene que ser igual a esto. Esa es la segunda condición. O sea, que esta constante del trinomio, prácticamente sus factores tienen que ser m y n. ¿Ok? Por lo tanto, cuando nosotros queremos factorizar este trinomio cuadrado, ¿qué es lo que nosotros vamos a estar haciendo? Nosotros vamos a decir ¿qué dos números sumados me dan a este término del medio y que multiplicado me den a la constante? ¿Ok? Y eso es lo que vamos a estar haciendo. ¿Ok? Vamos a hacer un ejemplito. Observen el siguiente ejemplo. En este caso, ¿verdad? Nosotros queremos descomponer en factores el siguiente trinomio cuadrático. Aquí tenemos x al cuadrado más 7x más 12. ¿Ok? Bueno, nosotros sabemos que este trinomio cuadrático se va a descomponer mediante una multiplicación de dos binomios. En este primer blanco, yo voy a escribir el número de m. En este segundo blanco, yo voy a escribir el número de n. Ahora bien, ¿qué yo tengo? ¿Cuál es mi b y cuál es mi c? Bueno, yo tengo que b es igual a 7 y que c es igual a 12. ¿Qué condiciones yo debo de cumplir? Por ejemplo, yo tengo que cumplir con lo siguiente. Por ejemplo, yo digo que dos números multiplicados me dan igual a 12 y que esos mismos números sumados me dan igual a 7. O sea, ¿cuáles son los factores de 12 que sumados nos dan a 7? ¿Quién me dice una combinación? Por ejemplo, podría ser 2 por 6. Vamos a ver. 6 2 por por 4. 6 No, no. me da a 12, ¿verdad? Pero 2 más 6 me da a 8. Ah, no me da 7. Por lo tanto, no es 2 por 6. ¿Cuál podría ser? 4 por 3. Vamos a ver. Muy bien. Aquí me dicen 4 por 3 o 3 más 4, ¿verdad? Fíjense, 4 por 3 es 12. Muy bien. Y 4 más 3 es 7. Ah, excelente. Quiere decir que este trinomio cuadrático se descompone en factores de esta manera. X más 4 y X más 3. ¿Ok? Listo. Y si ustedes multiplican ahora, ya hemos terminado. Ya esto es el resultado, ¿verdad? Pero ahora, si ustedes multiplican de esta manera, como ustedes saben multiplicar un binomio, ¿cuál es el resultado que ustedes se supone que obtengan? Que obtengan todo este trinomio cuadrático, ¿ok? Que en ese sentido ustedes pueden corroborar. ¿Les parece? Muy bien. Bueno, entonces, por favor, copien estas instrucciones y las condiciones que se deben de cumplir para nosotros llegar a esto, ¿verdad? Para entonces seguir a los próximos ejemplos, ¿ok? Nos quedan unos pocos minutos, pero vamos a hacer uno que otro ejemplo antes de culminar la clase, ¿ok? Bueno, si desean, también le pueden tomar foto a la diapositiva, ¿ok? Si ustedes desean.
Perfecto. Nos regresamos a la pizarra. Muy bien. Observen lo siguiente. Por ejemplo, aquí tenemos 12. Prácticamente este va a ser nuestro coeficiente del término lineal. Y 20 va a ser nuestra constante de este trinomio cuadrático. La tarea es la siguiente. Nosotros queremos descomponer en factores este trinomio cuadrático y lo vamos a hacer mediante el producto de dos binomios. Aquí va a ser x más una constante, x más una constante. Ahora bien, ¿qué nosotros sabemos? Lo que nosotros sabemos es lo siguiente, que por ejemplo en la primera condición vamos a tener estas dos constantes sumadas nos van a dar igual a b, ¿verdad? Lo que es b, o sea, m más n es igual a 12. Y también tenemos otra condición de que m por n es igual a ¿qué? A c. En este caso c es positivo 20, ¿verdad? ¿Qué factores de 20, o sea, qué dos números multiplicados me dan 20 y esos mismos números sumados me dan a 12? ¿Quién me dice? Quizás 4 por 5. Vamos a ver. 4 por 5 es igual a 20. Muy bien. Ahora, 4 más 5 es igual es igual a 9. Ok, 4 por 5 no es. ¿Cuáles podrían ser? ¿Qué ustedes sugieren? En este caso, ¿les parece 2 por 10? Excelente, muy bien. ¿Quién? Angélica. Bueno, excelente, Angélica. Sí. 2 por 10 es igual a 20. Ahora bien, 2 más 10 es igual a 12. Excelente, Angélica. Aquí tendríamos x más 2 y x más 10. Esta es la descomposición en factores de este trinomio cuadrático. ¿Ok? Ahora bien, siempre nosotros vamos a escribir estos polinomios, ¿verdad? Utilizando aquí dos positivos. Al final nosotros vamos a determinar si estos positivos se cambian de acuerdo al signo de estos factores. Este es el último ejercicio. Observen este caso. En este caso B tenemos que es negativo 8. En este caso C tenemos que es 15, ¿verdad? En la primera condición tenemos que buscar la suma de dos números que nos dé igual a B y B es negativo 8. En la segunda condición tenemos que buscar los factores de C, que en este caso C viene siendo 15. ¿Ok? ¿Perdón? Negativo 5 por 3. Me dicen negativo 5 por 3. Negativo 5 por 3 es igual a negativo 15, ¿verdad? Ah, pues ya no nos dio. No cumplimos con esa condición. Esta no puede ser. Y fíjense que negativo 5 más 3 es negativo 3. Esta no puede ser. ¿Qué ustedes dicen? ¿Qué otra? Fíjense que esta es positiva, ¿verdad? Para que esta sea positiva, ambos tienen que ser positivos o ambos tienen que ser negativos. Ok, ¿alguien me está diciendo alguna combinación? Negativo 5 por negativo 3. Fíjense de esta. Negativo 5 por negativo 3 es positivo 15. Ahora bien, negativo 5 más negativo 3 es negativo 8. Ah, esa es la combinación ganadora, ¿verdad? Observen que ahora vamos a escribir aquí negativo 3 y negativo 5. Por lo tanto, estos positivos los podríamos, ¿qué? Los podríamos modificar. ¿Se fijan? Bueno, y con eso lo dejamos hasta aquí en la clase de hoy. En la próxima clase vamos a adquirir más práctica sobre cómo factorizar trinomios cuadráticos y en la próxima clase también vamos a considerar el caso más general. El caso más general es cuando este coeficiente del término cuadrático es, por ejemplo, un número real, ¿verdad? Cualquiera. Bueno, excepto 0, ¿no?
Y esa es la idea, ¿ok? Hacia eso nos vamos a dirigir. Bueno, con eso los dejo, estudiantes. Si tienen dudas o preguntas, me las pueden hacer ahora. Voy a eliminar la grabación.